Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Diversas Perspectivas. Ya no me acordaba cómo era aparecer por aquí, porque llevo varios meses sin aparecer por acá, pero bueno, vengo con un episodio demasiado potente. Voy a hacer un segmento de unos 3, 4 episodios donde vienen unas personitas muy especiales que vivieron el proceso de The Big Game, que en su momento fue productividad, así lo conocieron. Y es muy especial porque estas personitas vivieron el proceso ya hace mucho tiempo. Ya puedo decir que hace aproximadamente unos 2 años fue que ya lo vivieron, entonces por eso me parece demasiado interesante que lo escuchemos porque una cosa, y eso lo he repetido mucho, y es una cosa es lo que se vive durante esas 6 semanas y otra cosa muy diferente es lo que sucede después, cómo sostienen ese sistema, cómo lo modifican, cómo lo ajustan, cómo se adaptan, o sea, cómo adaptan ese sistema a la vida, a cómo estén viviendo la vida y la temporada que estén viviendo en ese momento. Entonces, yo, la verdad, estoy súper expectante y creo que también voy a tener mucha sorpresa de lo que vayan a decir porque también es nuevo para mí conocer cómo van sus vidas ahora, hoy en día. Entonces, quiero darle la bienvenida a Gaby. Gaby fue una de las primeras personas, esas primeras personas que tuvimos uno a uno. Su proceso fue hermoso, maravilloso y de verdad me da muchísima curiosidad saber cómo lo sostiene hoy en día, porque hoy en día está haciendo cosas espectaculares en su negocio. Así que, Gaby, gracias por tu tiempo nuevamente y por estar aquí. Gracias a ti, Val, por recibirme. Demasiado contenta de poderle contar a la gente todo el proceso y todo lo que yo también he vivido con esto que en verdad me ayudó un montón y sé que hay un montón de gente allá afuera que también le puede servir. Entonces, me encanta dar como ese punto de vista. Y algo que también me acordé que quiero decir y hacer un mega disclaimer es que obviamente, o sea, para mí es obvio, pero de pronto para otras personas no tanto y de pronto se puede malinterpretar, pero lo que quiero decir acá es que hoy en día, como están estas personas, obviamente es un conjunto muy grande de cosas que esas personas han hecho para llegar donde están. Que sí, que el sistema les da unas bases y mucho orden y bueno, ya nos van a contar qué fue específicamente en lo que más les ayudó, pero que sí sepan que obviamente se está compuesto de un montón de cosas, de la gracia de Dios, del esfuerzo de cada uno, de los otros programas aparte que han hecho. O sea, uno se va formando de un montón de pedacitos de otras cosas, entonces como que quería hacer esa aclaración acá. Así que, bueno, Gaby, cuéntanos primero dónde estás ubicada para que como que tengamos un contexto así más o menos general, dónde estás ubicada, qué te estás dedicando en este momento y ya empezamos. Bueno, en este momento estoy en Medellín, Colombia. Vivo acá hace como 6 años ya. Demasiado contenta. Soy de Cali, Ah, pero tú vivo eres en de Medellín hace... Cali. Sí, soy de Cali. Ay, no Tú sabía. no sabías. No. Soy de Cali, pero vivo en Medellín hace 6 años y me encanta, lo amo. Terminé la universidad, que estudié psicología y me quedé. Entonces ya es como mi segunda casa. Y en este momento estoy ya ejerciendo mi profesión de psicóloga y estoy dando sesiones uno a uno, pero también estoy creando programas. Me enfoqué mucho en el tema de hábitos, que creo que es algo que siempre todo el mundo me dijo que eres muy buena en esto, deberías hacer algo. Y estoy demasiado enfocada en eso, en este momento creando una academia de hábitos para ayudarle pues como a las personas a que tengan estos hábitos que se merecen construir a su estilo de vida. Y no, en esas estoy en este momento. Maravilloso, siento que era importante ese contexto para saber, porque, a ver, hay personas que han pasado por el programa que son mamás, que tienen sus hijos, que estudian, que trabajan. Entonces, me parece interesante conocer desde el punto de vista, obviamente, de Gaby, desde lo que está haciendo en este momento, cómo lo maneja. Entonces, Gaby, cuéntanos, a ver si te acuerdas, yo creo que obviamente sí, de cómo era tu día a día o cómo era tu vida antes de entrar a The Big Game. Uf, vale, es que fue hace 2 años ya. Sí. La vida cambia mucho en 2 años, pero en ese momento yo estaba haciendo las prácticas de la universidad y yo en ese momento estaba haciendo las prácticas en mercadeo. O sea, nada que ver. Nada, nada que ver con la vida que tengo en este momento,
Pero en ese momento esas fueron mis prácticas, fue lo que escogí. Yo dije, voy a hacer mercadeo, entonces me lancé en esas. Y la verdad, mis días eran un ajetreo absurdo. O sea, mis días eran llenos de cosas. Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía como una hora, 2 horas de tiempo para mí. Entonces era como escribir, leer, meditar, hacer ejercicio, porque era el único momento del día que tenía como el espacio. Y de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde era trabajo y full. Tenía una hora de almuerzo que generalmente almorzaba en media hora porque tenía más trabajo y tenía más cosas por hacer. Y terminaba a las 5 o 6 de la tarde rendida, que no quería nada sino acostarme a dormir, comía y chao, hasta el otro día. Entonces mis días, la verdad, eran demasiado llenos, o sea, era demasiada cosa. Y yo me acuerdo que lo que más me pasaba en ese momento era que yo sentía que no tenía tiempo de nada. Y yo creo que fue una de las cosas que yo te dije a ti cuando entré, es como, bueno, no tengo tiempo de nada. Yo quiero hacer muchas cosas, pero es que no tengo tiempo, pero es que el tiempo no me alcanza, el tiempo no me rinde, es que yo quiero como que agregarle más horas al día, que es 24 no es suficiente, y tengo demasiadas cosas por hacer. Entonces yo me acuerdo que yo veía mi calendario, que en ese momento era un desorden absurdo. Antes de empezar era como que yo ni siquiera sabía cómo organizar un calendario, y mi calendario era demasiado desordenado y tenía tantas cosas y era como que una encima de la otra, y mi lista de pendientes era repleta de mil cosas que yo tenía por hacer. Entonces cosas que en ese momento yo no sabía cómo manejarlas, y el trabajo en equipo y el trabajo de, entonces tenía que trabajar, después tenía que salir a hacer alguna otra actividad del trabajo. Bueno, tenía muchísimas cosas por hacer y no sabía cómo organizarme, no sabía cómo organizar mi tiempo, no sabía cómo también encontrarle espacio a las cosas que eran importantes para mí, porque para mí la vida nunca ha sido, y es un estilo de vida que yo tengo hace muchísimos años, nunca ha sido solamente trabajo. Para mí la vida no es trabajo, para mí la vida es la vida, y el trabajo va dentro de la vida, pero no es trabajo y después vivir. Y mi vida en ese momento era trabajo, más trabajo, más trabajo, que para mí no era un estilo de vida. Y yo lo que más quería era encontrarle espacio a las cosas que eran muy importantes para mí, encontrarle espacio a esos hábitos, digámoslo así, a escribir, a leer, a meditar, a hacer ejercicio, a hacerme el almuerzo y almorzar rico, no almorzar por afán, cualquier cosa rápido que se me fuera ocurriendo en ese momento porque tengo que salir del paso y tengo hambre, sino comer cosas que de verdad para mí fueran nutritivas, que me gustara sentarme a comer, que no tuviera ese afán que yo sé que a muchas personas les pasa, y es: estoy a la mitad del día, el almuerzo queda justo en la mitad del día, entonces yo voy a almorzar mientras estoy resolviendo pendientes. Entonces yo voy a almorzar mientras estoy corriendo para llegar a otro lado, que a mí no me gustaba eso. O sea, yo quería mi tiempo para almorzar y de verdad como que estar presente en el momento, que es algo también muy yo. O sea, yo sí como que necesito presencia en todas las cosas que hago, no hacerlas por hacerlas. Entonces, no, mi día era loco, caótico. Yo creo que lo define muy bien esa última palabra, caótico. A medida que ibas hablando, me iba como viniendo como flashback de cómo era tu calendario y que era todas las cosas que hacías. Y es muy chistoso porque no eras la única y muchas personas, la mayoría de las personas que llega a mí, viene con el mismo patrón. Y es que son muchas cosas que quieren hacer, que quieren meter, pero no tienen como ese orden. Y me encanta lo que dices al final y es básicamente tú hiciste consciente el hecho de que tu estilo de vida siempre ha sido que haya espacio para todo lo que te importa. Y claro, como tú en ese momento dijiste, no está pasando esto, no está pasando lo que yo quiero que pase, que es hacerle espacio para a todo y no solo al trabajo, pues así mismo fue que buscaste esta ayuda, porque algo que siempre me ha gustado decir es que no se puede cambiar algo que no se ha hecho consciente antes. Y en ese momento tú tomaste conciencia de eso, de no, no puede ser solo trabajo, necesito ayuda para volver a meter todo lo que me importa, me encanta. Gaby, ¿y tú habías intentado algo antes de decir, vale, necesito ayuda con esto? O sea, algo respecto como a ese calendario, a ese orden, a meter todas esas cosas que eran importantes para ti. ¿Lo habías intentado algo antes? Vale, pero muy poquito, porque cada cosa que intentaba no funcionaba. Entonces me frustraba demasiado que no funcionara. Entonces, Mm. por ejemplo, que intentaba tener una agenda. Yo creo que es la más común, creería yo, como tener una agenda con los pendientes. Entonces yo tenía una agenda, pero anotaba
100 pendientes y trataba de resolver 100 pendientes en un día. Y para mí no era una opción. O entonces decía, bueno, bajémosle a los pendientes, pero entonces, cuál va primero? ¿Cuál hago y cuál no? Porque en ese momento, antes de estar contigo, no entendía como la importancia de priorizar y saber cómo priorizar. Entonces, como no lo entendía, cualquier cosa era prioritario, en cualquier cosa me podía enfocar y no era así. Entonces, la verdad, las cosas que intenté, las intentaba, ¿qué te digo? Por ahí 3 días más o menos, intentaba, no me funcionaba, seguí intentando con alguna otra cosa y ahí ya llegó como que el momento que dije no más. Y ahí justo, es que creo que todo se dio perfectamente porque justo cuando yo estaba pasando por toda esta crisis fue cuando tú lanzaste productividad. Entonces fue como que, mira, momento perfecto, llamado, o sea, aquí es. Entonces ahí fue cuando que dije, no, yo no voy a seguir intentando. Creo que yo también siempre he sido una persona que me encanta como dejarme guiar por alguien más, siempre. Entonces tampoco es como que a mí me gusta intentar cosas sola. O sea, lo Mm. intenté, no funcionó, bueno, alguien que sabe más que yo, entonces vámonos por esto, vámonos por esa persona y por eso fue que dije como que no, vas a dejar de intentar por mi cuenta. Yo me acuerdo que cuando Gaby entró, yo dije, Gaby es mi clienta ideal. O sea, y a lo que acabas de decir, yo me identifico mucho con eso y es, a mí me gusta decir en modo de chiste como que yo no delego mi respiración porque no puedo. Porque a mí me encanta delegar muchas cosas que se salen de mi zona genio. Es como que si yo no, yo para qué me voy a esforzar un montón en estudiar un montón de cosas que una persona ya tiene el don de eso, ya estudió mucho sobre eso, ya es experta en eso. Y con eso también quiero decir, es que yo sé que muchas personas dirán, no, pues a ver, yo le pregunto a ChatGPT ahora con la IA está súper disparada y es él te puede hacer, no sé, un calendario con cosas que te pase, pero a ver cuánto lo sostienes. Y es lo que tú decías, yo intentaba cosas que eran solo 3 días, 4 días y luego ya se acababa y no lo sostenía. Por eso es que me parece tan importante este episodio, porque aquí hay una persona que lo vivió y hoy, 2 años después, está aquí hablando cómo lo sostiene. Bueno, yo creo que ya es suficiente ese contexto de ese punto inicial de cómo era tu vida antes. Ahora hablemos un poquito de lo que pasó durante el programa y quiero preguntarte qué fue lo que de pronto más te sorprendió de ingresar. Como más que sorprendió de pronto algo que tú no esperabas ver, porque a veces uno entra a un lugar con una expectativa o como con una intención de decir, bueno, yo quiero lograr eso, pero a veces como que también salen otras cositas como aparte, entonces me gustaría saber eso. Val, mira que yo no entré con ninguna expectativa. Mm. Que ahí yo creo que es el punto interesante porque yo creo que cuando uno entra sin expectativas a algo, todo le sorprende. Ah, Sí, yo no entraba con ninguna expectativa, entonces fue como que, wow, estoy entrando a algo desconocido, maravilloso, y todo fue como que nuevo y sorprendente para mí, y todo, y yo creo que lo mismo que decías, creo que por eso conectamos también, y conecté también contigo haciendo esto, porque yo soy súper, tú me dices qué hago y yo lo hago, o sea, yo cumplo la tarea, yo hago, entonces yo fui muy así, y yo creo que cada cosa que me mandabas a hacer, yo la hacía y me ponía como todo el empeño en hacerla. Pero yo creo que hay varias cositas que me acuerdo en este momento y si me acuerdo es porque impactó. Fue trabajar las creencias. Yo creo que, uff, o sea, para mí eso fue como que, wow, yo no sabía que yo tenía tantas creencias negativas con respecto a la productividad y el tema del multitasking y hacer y todo el tiempo tengo que estar haciendo productiva y de todo. Me impactó mucho porque yo creo que es un punto de partida demasiado importante. O sea, si yo parto de yo qué creo y de alguna forma reprogramar esa creencia, ya después empieza todo el proceso desde otra perspectiva, porque el proceso no se puede hacer si uno sigue manteniendo las creencias de antes. Si yo sigo creyendo entonces que la productividad es hacer mil cosas y entre más haga soy mejor, ¿cómo voy a organizar ese calendario? ¿Cómo voy a seguir como con el proceso si yo sigo creyendo eso? Entonces creo que uno, muy importante el tema de las creencias. Lo otro también me encantó hacer el calendario. Yo creo que hasta el día de hoy todavía mantengo mi calendario y me encantó ese proceso como de hacer el calendario a mi manera. Creo que todos, y yo, ay, yo digo demasiado eso al siempre y es que todos somos distintos. Entonces a mí me encantó haber llegado y que fuera algo tan hecho para mí. O sea, ¿cómo estudia?
cómo quieres que sea tu día, haz tu día de acuerdo a lo que tú quieres que sea. No todo el mundo es igual, no todas las vidas son iguales, puede que tengamos el mismo trabajo, pero somos muy distintos. Entonces, poder hacer algo como tan personalizado a mi medida, yo creo que fue lo que más me encantó. O sea, hacer el calendario para mí, de la manera en la que yo quería hacerlo. Y ahorita pensando en esto, hay otra cosa que pasó y es que, pues creo que va un poquito más allá del proceso y es que todo se podía ajustar. Entonces yo me acuerdo que nosotras arrancamos con un calendario como base. Pues este es nuestro calendario base, vamos a empezar así. Y después, a medida que iban pasando los días, fue como, no, venga, paremos porque necesitamos reajustar muchas cosas que yo pensé que iban a funcionar así y en el día a día no funcionaron así. Y también es una realidad. Muchas veces uno imagina que la vida puede ser así, pero la realidad es otra completamente distinta. Entonces yo puedo hacer un calendario perfecto, divino, organizado de la manera en la que yo quisiera que funcionara mi vida y me voy a sentar y la realidad es que mi vida es muy distinta. Entonces no es que se vea bonito o que sea como chévere el calendario, sino que de verdad me sirva. O sea, que de verdad sea ajustado para mí. Y me encantó eso porque creo que lo hice demasiado a mi medida. Hicimos varios ajustes y todavía va pasando el tiempo y sigo haciéndole ajustes porque la vida cambia, porque la vida evoluciona, porque uno es distinto en cada etapa de su vida. Y en ese momento yo estaba viviendo algo, ahorita estoy viviendo otra cosa completamente distinta, entonces uno tiene que ir ajustándole a lo que uno está viviendo en ese momento y a lo que uno va necesitando. Y creo que hay una magia muy grande en no aferrarse a algo siempre, sino poder ir cambiando en la medida en la que tú vas evolucionando y tu vida va cambiando. La vida cambia, nada es nada como que estático, sino que todo va cambiando. Y asimismo el calendario y tu productividad y todos tus enfoques también tienen que ir cambiando. Otra cosa que me llamó mucho la atención, creo que es algo, no sé, diría personal, y yo te lo dije ahorita, y es que yo no sabía cómo priorizar. Yo no sabía en qué enfocarme y qué era lo más importante para mí. Y después de hacerlo y en el transcurso de hacer pues de Big Game, productividad para mí, em, yo supe priorizar porque supe que era lo más importante para mí. O sea, yo sabía que era importante y de acuerdo a ese nivel de importancia, yo iba ajustando mi calendario en el día, porque mi calendario no era solamente en la semana, sino en el día. Yo me acuerdo que yo me levantaba, era como, bueno, ¿cuáles son como todos los pendientes del día? Y los sacaba todos, pero de todos los pendientes es, bueno, ¿cuál es prioridad? Y prioridad también depende del enfoque, depende de la energía del día, depende de cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. Y eso todavía lo uso, o sea, demasiado. Yo soy como, bueno, ¿qué quiero hacer? Y a veces yo quiero hacer algo súper grande, pero no tengo energía. Y digo, bueno, pues no voy a hacerlo porque es que no me va a rendir el tiempo. Entonces voy con otra cosa que sí vaya de acuerdo a mi energía. No necesariamente es como la prioridad número uno, pero sí es como que la que más va a fluir con la energía que tengo en ese momento. Yo creo que eso, en este momento de lo que me acuerdo es que ya pasó mucho tiempo, pero creo que son las cosas que más me impactaron y con las que todavía sigo, pues que sigo manteniendo. No, Gaby, o sea, nos estás dando oro puro. Yo voy a hacer aquí rápidamente un certificado y te lo voy a pasar de graduada de un Me máster, encanta. porque tú dices como que, bueno, de lo que me acuerdo, pero a ver, nos diste como muchas cosas como claves e importantes wow, o sea, me quitaste las palabras porque básicamente, si uno se pone a pensar bien y a verle la lógica al asunto, es como tú no esperas a ser la misma persona siempre. Gavin obviamente no va a ser la misma persona de hace 2 años, o sea, han pasado miles de cosas a los 6 meses, al mes, nosotros estamos cambiando. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que como hagamos un calendario hoy, sea el mismo exactamente en un mes? Es que ni siquiera la siguiente semana. Yo ahorita estoy en uno a uno con un chico. Y yo le decía eso, es como que la otra semana vamos a mirar a ver qué ajustamos y qué cambiamos porque las cosas van cambiando y así es la vida. Entonces, me encanta, creo que nos diste como unos muy buenos puntos clave ahí. Ahora, ¿hubo un momento o más bien una herramienta que sentiste como que te hizo clic a como, bueno, me encanta primero que entraste sin expectativas porque eso es muy cierto, cuando uno entra, a mí también me ha pasado en varios programas que yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa acá y todo, absolutamente todo me sorprende, es como que cada vez se pone mejor, pero de pronto recuerdas, no lo tienes que recordar, pero de pronto una herramienta o un momento en específico que tú digas clic, como que un clic mental que digas, wow, aquí sucedió un cambio especial.
Val, yo creo que para mí lo que, o sea, de lo que me acuerdo, para mí lo más valioso fue entender, yo no me acuerdo ni cómo lo llamamos en ese momento, creería arquetipos, como energías, porque yo siempre he sido una persona que quiere hacer todo el tiempo y se ha normalizado y bueno, por muchas cosas como que uno tiene que estar haciendo todo el tiempo, pero la energía de uno siempre va cambiando. Entonces yo en algún momento estoy más creativa, en otro momento estoy como más estratégica, en otro, o sea, como que ¿qué arquetipo lo podremos decir en ese momento? Bueno, eso va cambiando mucho y yo me acuerdo que nosotras lo hablamos y hablamos bastante de esto y para mí fue muy importante como revelador porque también fue un momento de conocer qué está pasando acá adentro, como que qué estoy sintiendo de acuerdo a lo que hay acá adentro yo puedo hacer. No es hacer por hacer, sino como hacerlo de acuerdo a lo que está pasando aquí. Pues porque es que si yo no soy alineada con lo que pasa acá y con lo que yo estoy haciendo, nada va a funcionar y no va a ser productiva y no voy a hacer nada y nada, la verdad nada se alinea. Entonces sí, para mí eso fue como lo más importante, creería yo, de todo. Ir alineada con lo que yo estaba sintiendo, con lo que estaba mi energía en ese momento y poder hacer actividades de acuerdo a esa energía que yo estaba sintiendo en el momento, que a veces no es la que uno más quiere, porque a veces uno dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero simplemente la cabeza a veces no funciona para hacer eso y uno necesita irse y devolverse, y, bueno, ¿qué sí necesito? O sea, como que ¿qué me está pidiendo mi cuerpo o mi cabeza en este momento? Ir alineado con eso. Y tú muy bien lo dijiste ahorita, y es como que a veces uno quiere forzar las cosas, a veces uno dice, no, es que lo tengo que hacer y lo quiero forzar y forzar, pero eso termina también en abrumación porque obviamente no lo hiciste de la mejor manera, luego te demoraste un montón, entonces obviamente no fuiste productiva porque no hiciste rendir el tiempo, porque estabas ahí intentando, intentando, cuando simplemente esa energía no estaba disponible para hacer esa actividad en específico. Listo. Y ahora si tuvieras tú que explicarle acá, no sé, entra una persona a esta llamada y yo te digo, Gaby, por favor, explícale a esta persona qué se siente hacer el programa, qué se siente hacer The Big Game. Yo creo que fue como una curita para el hacer. Yo lo describiría así porque yo estaba todo el tiempo haciendo y queriendo hacer, 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 hacer. Y fue como que la curita que yo necesitaba para decir, no tienes que estar haciendo todo el tiempo y no tienes que hacer 1500 cosas, sino que tienes que saber primero qué está pasando acá, cómo necesitas tú y poder como gestionar los pendientes y las actividades y tu vida de acuerdo a lo que tú estás viviendo y a lo que tú estás sintiendo, no necesariamente haciendo mil cosas. Entonces yo creería que literal para mí fue como una curita porque yo lo necesitaba demasiado en ese momento. O sea, tú no sabes cuánto yo necesitaba hacer en ese momento ese programa porque mi vida era caótica. Es que yo te dije ahorita, o sea, en verdad era, uf, o sea, demasiado, demasiado para gestionar. Y hacerlo fue ya como ese paso en el que yo pude decir, yo lo puedo gestionar, yo lo puedo manejar. O sea, esto no es más grande que yo porque yo puedo manejarlo y las herramientas están en mí. Creo que es lo más importante de todo, porque no es que Val me dio herramientas, entonces lo que Val me dijo es lo que yo estoy aplicando, sino que Val me dio las bases, que fue lo que hablamos como al inicio, nosotras dos, que me dio las bases que yo necesitaba para poder empezar a gestionar todo por mi cuenta, no con lo que Val me decía que yo tenía que hacer, porque creo que en ningún momento me dice, ay, Gaby, tienes que hacer esto. Ujú. Nunca, o sea, eso no es así, sino que es, yo te doy como y es que ni siquiera creería que las herramientas, Val, sino la guía que yo necesito para poder hacerlo por mi cuenta, porque a la final herramientas son que Notion, un calendario, pues esas Total. son herramientas demasiado superficiales, podría decirlo, sino herramientas que sean para mí, como la guía para que yo encuentre lo que yo necesito. Creo que sería más por ese lado. Y no sé, yo siento que a veces uno necesita tener herramientas y te necesita tener como bases para poder hacer las cosas por su cuenta. Y para mí eso fue. O sea, como que mira, yo te doy todo lo que puedes tener y ya tú decides cómo Sí. gestionarlo y cómo hacerlo a tu manera. Mm, no, estoy fascinada escuchándote. Eh, Obviamente voy a sacar mucha información de acá para crear contenido y yo creo que la portada de eso va a ser una curita al hacer. O sea, ¿qué es esa frase tan hermosa? Me encantó. Y también algo que dijiste es, em, bueno, no, se me fue.
Yo Te por eso ayudo a pensarlo. tengo que anotar acá lo que voy a decir porque se me olvida de tantas cosas. Tú hablas una cosa y ya quiero decir la otra y la otra y la otra. Pero bueno, no. Ahora entonces pasando a ya ese después de cómo estás viviéndolo hoy. Como dije, han pasado ya 2 años aproximadamente desde que hiciste el programa. ¿Ese sistema que construiste sigue funcionando hoy o lo has tenido que ajustar o cómo ha sido? Nosotros lo hablamos al inicio, pero no estábamos grabando, no habíamos entrado al episodio, entonces quiero que nos cuentes qué pasó con ese sistema que Gaby construyó, con esas bases que obtuviste en el programa, para que las personas de pronto entiendan un poquito más con qué es que se van a encontrar adentro y que no necesariamente es algo que ustedes construyen completamente para toda la vida, ¿no? O sea, explícanos, yo creo que más que yo explicarlo, me parece más interesante que tú nos cuentes cómo ha sido eso. Val, creo que lo que dije ahorita y lo que yo te dije al inicio, esto no es un programa que me da a mí como una sentencia, como que me dice esto tiene que ser así o va a funcionar así para el resto de tu vida. Yo desde el día uno estoy ajustándolo. O sea, desde que estoy contigo, incluso en las semanas del programa, desde que arrancamos lo empecé a ajustar. Y hasta el día de hoy todavía lo sigo ajustando. Es que eso no es como que la camisa de fuerza que me va a decir todo tiene que ser exactamente igual todo el tiempo. Uno va cambiando, uno va evolucionando. Como te dije, yo cuando empecé estaba haciendo mis prácticas en mercadeo. Ahorita estoy creando un programa de hábitos, o sea, mi vida es completamente distinta y por eso es que el programa me funcionó más, porque no era como la camisa de fuerza que me decía, tienes que hacerlo así todo el tiempo, sino que me dio las herramientas para yo poder ir ajustando en la medida en la que mi vida iba cambiando. Y al día de hoy, yo te digo al que hay muchas de las cosas que yo sigo haciendo. Digamos, el calendario, yo todavía lo tengo pero mi calendario se ha ajustado, pues impresionante. O sea, ya es otra cosa completamente distinta porque mi vida también es distinta, pero sí me dio las herramientas para yo saber cómo ajustarlo, porque no necesariamente era ajustarlo de acuerdo a lo que yo estaba viviendo en ese momento y que siempre fuera igual, sino ajustarlo a la vida que tengo hoy. Entonces, en ese momento mi calendario era de 4 de la mañana a 8 9 de la noche. Era un calendario súper rígido que cada hora milimétricamente estaba contada, o sea, yo en mi calendario ni siquiera tenía un huequito, o sea, era cada hora tras hora tras hora y todo era así, como que yo lo veía y para mí era, Dios mío, ¿qué es eso que estoy viendo? En este momento mi calendario tiene un montón de huecos y espacios y que también eso está bien. Yo creo que incluso yo me acuerdo que nosotras hicimos como un recheck como 3 meses después de haber terminado el programa, o 2 meses, no me acuerdo cada cuánto, pero lo hicimos una vez y yo te dije, como, Val, estoy un poquito frustrada porque veo mi calendario con muchos huecos. Y para mí era como, o sea, impresionante poder ver el calendario con huecos, pero incluso llegó a sentirse mal para mí, porque yo me sentía mal de ver huecos y era como, no, es que yo tengo que estar haciendo, yo porque estoy teniendo huecos en el calendario, ¿qué más me invento para yo meterle cosas al calendario y no verlo con huecos? Que era como una creencia que todavía tenía ahí, pero ya después la hablamos contigo y me acuerdo que yo la borré de mi cabeza y es que yo puedo tener huecos en mi agenda y en mi calendario y qué delicia tener espacios en blanco. Y que esos espacios en blanco no es literalmente sentarme a mirar el techo, como a mirar la nada, pero sí son espacios que me permiten a mí como que ser más flexible con mi tiempo, con la organización, con todo lo que estoy haciendo, porque es que no es rígido. Incluso mi calendario, yo tengo mi calendario semanal, pero también el diario, pues como que lo que yo hago en el día, y yo sé que lo que yo hago en el día no va a ser siempre igual. Yo tengo como mis actividades diseñadas y como que predispuestas a que normalmente a esta hora hago esto, y a esta hora hago esto, y a esta hora hago esto, pero es que la vida no es lineal y la vida no es así perfecta y uno tiene imprevistos y uno tiene cosas que van pasando y que entonces yo tenía que llegar a mi casa a las 10 de la mañana, pero llegué a las 11 y entonces no podía hacer lo que tenía a las 10, pues lo aplazo, pues miro cómo lo organizo y no es lo que te digo, es que yo creo que esa es como la palabra más importante, es que no es una camisa de fuerza, el calendario no es camisa de fuerza, el calendario es para lo que tú necesitas en ese momento y cómo lo ajustas con pues con la vida que tienes. Y yo me acuerdo, digamos, en ese momento, y me acordé porque hace unos días me pasó esto, y es que yo tenía un día bastante lleno, entonces tenía muchos pendientes por hacer y yo me acuerdo que yo los organicé en el calendario, entonces yo puse como a las 9 de la mañana tengo que hacer esto y normalmente me demoraba 2 horas, entonces le puse 2 horas y dije, bueno, después tengo que hacer otra cosa, pero pongámosle que no lo voy a hacer a las
11 de la mañana, sino que lo voy a hacer a la 1 de la tarde. Y por cosas de la vida, que así pasa siempre, no terminé a la hora que te dije que iba a terminar, sino que terminé más tarde. Entonces fue perfecto porque fue como que no es así como que todo el tiempo cerrado, sino que uno puede darse como esa libertad. Bueno, en fin, yo creería que lo más importante de todo, que todavía lo mantengo, es tener mi calendario de la forma en la que yo lo necesito en cada momento. Mm. Hace poquito volví a ajustarlo y hace poquito te digo que hace como 2 semanas lo volví a ajustar porque mis actividades volvieron a cambiar. Entonces antes me estaba levantando a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, otra vez tuve que volverme a levantar a las 5. Entonces vuelve y ajuste todo el calendario para que la vida vuelva a ser otra vez y que pueda meter todas mis actividades y todo. Y creo al que algo que yo quisiera como resaltar demasiado es que si mi antes fue yo quiero tener tiempo para hacer mis cosas, mis actividades y cómo las meto. En este momento puedo decir que mi prioridad son mis actividades. O sea, como que esas actividades que yo antes decía, ¿cómo las meto en el calendario? En este momento es lo primero que tengo en el calendario. O sea, literalmente lo primero que yo siempre marco en el calendario, en cuanto te digo que lo reajusto, lo primero siempre son mis actividades, mis hábitos, que escribir, que leer, que hacer ejercicio, todo eso va primero. O sea, eso es como que lo más importante. Y ya de ahí para adelante es como los pendientes del día o que tengo que grabar algo, que tengo una sesión o que tengo alguna cosa, como que lo voy metiendo. Pero ya en este punto, 2 años después, ya puedo decir que mis actividades son la prioridad. Es lo primero que yo hago en el día y lo más importante. Y yo creo que me encantó que funcionara así. Wow, 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 muchas cosas que decir. Eh, yo creo que tú fuiste un gran ejemplo por el hecho de que tú pasaste por muchas temporadas diferentes y entonces ahí como que se ponía a prueba el ajuste a tu calendario, a tu sistema, porque, a ver, tú empezaste cuando ya tú estabas como en el último semestre de la universidad, creo que también estabas haciendo prácticas, luego pasaste otras cosas, y de hecho cuando estábamos haciendo el proceso, tú me dijiste, Val, es que dentro de poco va a volver a cambiar todo. Y creo que ahí está la clave en que ustedes, o sea, como que saquen como de esa caja de herramientas todo lo que aprendieron para ustedes mismas hacerlas. A mí no me gusta que salgan dependientes de mí. A mí me gusta que sean mega independientes y salgan para que puedan hacer, o sea, puedan adaptar su calendario y su sistema a lo que están viviendo en el día a día. Entonces, ustedes imaginan que se creen un calendario, no sé, están en prácticas de la universidad y crean un calendario para eso y solo para eso, y cuando llegue otro momento de su vida se van a entrar en pánico y van a volver al punto inicial porque van a decir, bueno, y entonces ahora cómo yo organizo esto si era de otra manera, o sea, van a colapsar horriblemente. Por eso es que a mí me gusta siempre decir que hay mucha flexibilidad y como que uno se va moviendo y se va aprendiendo a mover ahí. Ahora, otra cosa también, lo que tú dices, la vida no es lineal y va cambiando mucho y obviamente también ahí entra Dios y es como que Dios puede llegar y movernos toda la vida en un momentico y eso solo nos da a entender de que nosotros no tenemos el control absoluto de todo, entonces también hay que hacer las paces con eso. Yo creo que lo resumiría más que todo en que es una guía. O sea, lo que tú decías, como que, ay, sí, yo pongo esto de tal hora a tal hora, pero no es para cumplirlo de exactamente a esa hora y terminarlo a esa hora, sino para darte una guía y una idea de qué es lo que deberías de estar trabajando en ese momento. Y mira que me surgió una pregunta de aquí, más que todo para, yo creo que hay personas que se pueden preguntar eso de, ay, vale, entonces hay que estar ajustando y ajustando y ajustando. Eso no es muy complicado, eso no, de pronto no lleva mucho tiempo. Quiero hacer anticiparme a esa pregunta. A ver, Gaby, ¿qué nos dice? Cero, es cero complicado, pero cero, porque es que yo creo que si tu vida va cambiando, tu calendario también tiene que ir cambiando y tus actividades también van cambiando. Y no es una tarea más, sino es, a ver, para mí, cada vez que yo reorganizo mi calendario y reorganizo mis actividades, es como un momento en el que yo me siento conmigo misma a mirar el presente, a mirar qué está pasando en este momento y organizar mi vida a lo que está pasando en este momento. Y yo siempre lo voy a decir, la vida es ahora, la vida no es ayer, la vida no es mañana, la vida es en este momento y yo tengo que organizar mi vida de acuerdo a este momento y no es una tarea más o una tarea complicada. Sí puede ser complicada, creería yo, si uno no tiene como la conciencia de parar a decir qué está pasando con mi vida. En ese momento creería que sí es complicado porque uno está en otra parte, porque uno no está presente, porque uno no está consciente, pero si uno está consciente, si uno está presente y si uno sabe qué está pasando en este momento,
Es demasiado fácil. O sea, es tan fácil como que yo sé qué está pasando, entonces cambio, cambio acá, cambio allá, cambio por otro lado. Y también es muy bonito y a veces lo hago así. No voy a decir que siempre porque no es verdad, pero a veces sí lo romantizo un poquito. Entonces como que me siento con un cafecito, es como, bueno, organicemos acá, me tomo un cafecito, lo hago como bonito. No siempre, pero a veces sí lo hago Sí, así y me parece también bonito, como que bueno, no es una actividad más por cumplir, sino que es un momento sí. como de pausar todo lo que está pasando, porque por allá afuera pasan muchas cosas, y concentrarse qué está pasando en este momento. Entonces también puede ser un espacio muy bonito, que no lo hago yo, pero pensándolo lo podría hacer, como de hacer journaling, reflexionar de qué está pasando en mi vida, cómo está mi vida en este momento, si hay algo que tengo que ajustar, si no lo tengo que ajustar, y irlo revisando, irlo ajustando. Más como no una tarea, sino como un momento de Mm. uno mismo, como conectar conmigo, conectar con mi presente y con lo que estoy viviendo y también con lo que quiero que pase mañana, pasado mañana y el resto de mis días. Ujú. Me encanta eso de que no es una tarea más, porque definitivamente no lo es y también la repetición te va ayudando. Es como Mm. que tú lo ajustas y lo ajustas y lo ajustas tanto que ya para ti es como una normalidad. Y aparte es pensar también en el beneficio que te va a dar y esa sensación que te va a dar que va a ser paz, te va a dar tranquilidad. Y junto a esa paz y esa tranquilidad te quiero preguntar algo y es que en el testimonio que tú grabaste, que cuando terminamos el proceso, tú hablaste de libertad como una palabra que definía tu transformación. Yo quiero preguntarte si esa sigue siendo la palabra o de pronto la cambiarías por algo. ¿Y por qué? Y para que le expliquemos también a las personas por qué. Porque un proceso de productividad, aunque sabemos que no es netamente solo productividad, pero como un proceso de productividad te puede llevar a definir ese proceso como libertad. Yo me acuerdo que en ese momento lo definí como libertad, porque tú sabes que yo estaba demasiado apretada con todo. Y entonces para mí fue como que ya puedo tener la libertad de hacer mis hábitos, de hacer lo que yo quiero, de que no tengo que cumplir, de que no tengo que estar haciendo todo el tiempo, de que no todo es una tarea. Entonces me sentí libre. Y para mí en ese momento el proceso fue, soy libre de hacer lo que yo quiera, de que no tengo que cumplir esto, de que no tengo que cumplir lo otro, de que yo puedo mover todo a la manera en la que yo quiera. Y sí fue libertad en ese momento, pero en este momento no lo defino como libertad porque yo creo que ya soy libre hace 2 años. Entonces, como que sí, en ese momento sí fue como que ya soy libre, pero es que ya soy libre hace 2 años, entonces en este momento Wow. no creería que lo defino tal cual como libertad. Yo creería que es más como un proceso de conocerme a mí misma y saber las etapas de la vida por las que estoy pasando y poder ajustar mi vida de acuerdo a cada una de ellas. Es un poquito más largo, no es como que la frase libertad en Sí. este momento, sino cada vida es una etapa, cada momento es diferente y cada momento necesita algo diferente. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ajustar mi vida de acuerdo a eso? Y también conociéndome a mí misma, sabiendo qué estoy viviendo en este momento, por qué estoy pasando, qué necesito, escucharme, saber qué es lo que más puedo priorizar en este momento que me va a funcionar. Entonces creo que es más como ese proceso Ujú. de no en este momento, sino pensándolo más allá, porque yo creo que algo muy lindo de todo este proceso es que es algo para toda la vida. No es algo que hago en un momento y ya, check y chao, sino que es algo para el resto de mi vida y que me va a funcionar toda la vida. Entonces, ¿cómo lo voy a mantener? O sea, ¿cómo voy a mantener yo esta productividad en 15, 20, 30, 50 años? La voy a mantener entendiendo cada etapa de mi vida como Mm. algo que va a cambiar. Como que mi vida va a cambiar siempre, entonces cómo la va ajustando de acuerdo a las etapas que estoy viviendo. Me encanta y me hiciste acordar de lo que iba a decir ahorita que se me olvidó y era precisamente el que tú trabajas mucho el auto, como observarte, como que tú te vuelves muy observador de tu vida y gracias a eso es que tú sabes qué es lo que necesitas, por ejemplo, lo de la energía que ahorita lo estabas hablando es como, bueno, listo, ¿qué energía tengo disponible para hacer eso? Es como que ese proceso de autoconocimiento y de estarte observando todo el tiempo para saber qué es lo que requieres dependiendo de la temporada en la que estás. Gaby, ya vamos llegando al final de este episodio y me gustaría que nos digas qué le dirías a alguien que piensa que o que dice que no, es que yo ya lo intenté todo y ningún sistema me dura, así como a ti te pasó que tú decías no, a los 3 días, 4 días lo dejaba, ¿tú qué le dirías a esa personita? Yo creo que le diría que deje de buscar sistemas externos y busque sistemas internos.
O sea, que deje de buscar como que en afuera, porque es que todo el mundo habla de productividad, todo el mundo habla de qué tienes que hacer, de qué tienes que decir, y uno a veces se deja llevar mucho por ese ruido de lo que las otras personas te dicen que tienes que hacer. Entonces, crea el calendario así, organiza tu rutina así. Entonces, uno se empieza a llenar de estímulos de personas que te están diciendo cosas que tienes que hacer. Y probablemente eso es lo que está haciendo que no te funcione, porque estás mirando afuera y no estás mirando adentro lo que a ti de verdad te funciona, que era lo que a mí me pasaba. Entonces yo seguía personas en Instagram o en TikTok que decían, entonces tú tienes que tener esta lista en tu agenda y tienes que hacer estas cosas y las voy a hacer y no me funcionan. ¿Por qué? Pues porque mi vida es distinta a la de esa persona y eso ya pues como que lo hablamos mucho en este episodio, pero es eso, no mirar la vida de los demás porque todas las vidas son distintas. Tu vida va a ser distinta incluso a la de la persona más cercana a ti. O sea, yo vivo con mi pareja, pero mi vida y la de mi pareja son polos opuestos. Entonces, no mires lo que están diciendo las personas afuera, sino mira lo que de verdad a ti te va a funcionar. Y yo creería que este programa, que me imagino que sigue teniendo las mismas bases y sigue siendo muy parecido, así haya cambiado el nombre, es un programa que te da herramientas para ti. O sea, no necesariamente, y vale, a mí me pasó eso, o sea, es que tú no me decías, amiga, ves que tienes que hacer esto así, y es que así va la agenda, y es que así esto, sino que todo era para mí, o sea, es que primero revisa tu vida hoy, y yo me acuerdo que hicimos ese ejercicio incluso de revisar cómo era la vida en ese momento, cuál es, como que literalmente hice mi agenda en el día, pero en el transcurso del día. Ya, y me acabé de acordar, no me acordaba de ese ejercicio, que era como escribir en el día cuáles eran mis actividades del día, y de acuerdo a eso armaba mi calendario, porque lo armaba de acuerdo a lo que es mi vida. Y yo creo que eso es lo más importante. Qué respuesta. Uf, nos acaba, o sea, ya, ya, ¿qué digo? Me Me encanta. encanta. Ahora, para ir cerrando, última recomendación a esa persona que está escuchando esto, que resuena con muchas cosas que has dicho, pero que todavía no se anima a dar el paso de inscribirse en el programa, porque, paréntesis, ya vamos a vivir la quinta edición grupal. Ah, bueno, yo viví el proceso con Gaby, lo vivimos uno a uno. Pero las bases también son como las mismas para el programa grupal. Ya vamos para la quinta edición que empezamos el 3 de agosto. Ahora estamos en inscripciones para la lista de espera. Entonces, a esa persona que dice, ay, sí, 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 tú sientes algo ahí adentro, pero todavía no se anima a inscribirse, ¿qué le dirías? Yo creo que esto lo hablamos incluso al inicio y es delegar. O sea, tú no puedes con todo solo. Uno cree que uno puede con las cosas solo y uno se da a veces de que no, yo puedo solo y yo voy a salir adelante, pero tener una buena guía, yo creo que es lo más importante en todos los procesos. O sea, yo creo que igual que tú, Al, yo he estado en un montón de programas y de, o sea, cursos, talleres, de todo. Y en verdad lo que uno más resalta de un buen programa es un buen acompañamiento y una buena persona al lado tuyo que te esté dando no solamente una buena base y unas buenas herramientas, porque unas buenas herramientas te las pueden dar personas que saben y que tienen mucho conocimiento, sino que la persona de verdad te guíe y sepa acompañar tu proceso. Y para mí tú fuiste la persona que supo acompañar el proceso, no solamente dándome buenas herramientas, sino en serio estar ahí y como que lo que yo necesitaba fue como, bueno, vamos ajustando, vamos mirando. Yo creo que eso es súper importante en todo el proceso, saber delegar. O sea, si tú estás escuchando este episodio y sabes que en este momento de tu vida necesitas hacer este proceso y no lo estás haciendo, yo creo que lo más importante es confiar y también hablemos de esto que igual tú eres demasiado metida en Dios, confiar en que si Dios está poniendo esto en este momento en tu vida y si Dios está dándote como que esa idea en la cabeza es por algo, porque Mm. no pasa porque sí. Pasa porque alguien y algo está destinado a ti. Y Mm. probablemente estás destinado a estar en el programa, estás destinado a qué es lo que necesitas en este momento. Hermoso. Yo creo que también no solo es que obviamente es por parte y parte, no solo es como pensar en un muy buen acompañamiento, sino que el saber que si ingresas ahí es porque te vas a comprometer al 100. Y por lo que han escuchado de todo lo que ha dicho Gaby, y no solo lo que ha dicho, sino que también todo lo que ha vivido, se ve evidenciado que ella de verdad era las de que cogía todo lo que yo le explicaba y lo aplicaba en su día. O sea, literalmente era día a día ajustando, aplicando, aplicando. Y créanme que los mejores testimonios o las mejores, sí, como que procesos que han vivido el programa son personas que se comprometen al 100. Entonces, claro, tú puedes elegir un muy buen acompañamiento, pero si tú de verdad
no te comprometes o no vas a hacer lo que hay que hacer, pues va a ser muy difícil. Entonces siento que es por parte y parte. Ahora, ese muy buen acompañamiento que hablas, yo siento que es, o sea, con todo lo que escucharon de Gaby, puede hablar mucho de lo buena mentora que puede ser en lo que está haciendo en este momento. Entonces, Gaby, ¿qué tal si nos cuentas un poquito? Ya hablamos mucho de Big Game, que esa era la idea de que muchas personas pudieran escuchar como tu testimonio y el proceso luego de 2 años, que aún me sorprende mucho decir que son 2 años, que pasó mucho tiempo, pero ¿qué tal si ahora nos cuentan ya para cerrar el episodio y que de verdad si hay otra persona que de pronto le das como en ese dolor, en esa necesidad de que puedas tú ayudar a esa persona, que nos cuentes un poquito sobre la Academia de Hábitos o las asesorías que tienes en este momento, que me encanta también dar ese espacio para que nos cuentes. Gracias, Val. Y antes, bueno, antes de decir eso, yo iba a decir otra cosa con lo que acabas de decir. Y es que yo era demasiado nerda, pues y soy demasiado nerda. Y de todos los programas con los que yo he estado, lo que más me ha ayudado a que el programa de verdad salga adelante es ser nerda. O sea, es literalmente no meterme en un programa por meterme, sino meterme a darla toda. Y eso es lo que yo más amo. Y también ahorita, ahí sí metiendo el tema de mi academia, de mis sesiones, lo que yo más valoro en la gente que está en algo es que de verdad se meta a dar su 100%. Yo he estado en un montón de programas, incluso hace poquito fui como comentora de un programa de alimentación y yo me acuerdo que había gente que no la daba toda y se notaba demasiado, no solamente en el programa, sino en la transformación. O sea, la transformación depende de que tú la des toda. Si tú te vas a comprometer a no sé cuántos son en este momento, Val, 5 semanas, 6 semanas en este momento, no sé cuánto, 6. 6. Ajá. Si son 6 semanas, si tú te vas a comprometer, no solamente en la inversión económica, que sea inversión de tu tiempo, de que 6 semanas con compromiso a hacerlo y a metérsela toda. Ujú. Entonces, creo que eso también era importante como resaltarlo. Y bueno, contándote de mí y de lo que yo estoy haciendo, en este momento estoy creando una academia de hábitos que todavía no se ha lanzado, todavía no hay absolutamente nada de la academia de hábitos, solamente está la lista de espera en mi perfil. Si quieres, va, lo podemos dejar como el perfil de mi Claro, Instagram. claro, claro. Y bueno, en este momento está solamente la lista de espera de la academia, es una academia de hábitos. Yo creo que ya se dieron cuenta más que todo de lo que yo busco y lo que yo hago y es conectar con uno mismo, o sea, ser demasiado consciente de que la vida es de uno y no de otra persona y muchas veces así como en la productividad, en los hábitos pasa exactamente igual. Yo miro a una persona que está haciendo, no sé, running, que está tan de moda, pero es que yo lo intento y a mí no me funciona, es que no funciona porque no es para ti. Entonces necesita la persona construir hábitos como herramientas que te ayuden, pero para lo que tú necesitas en ese momento. Es que funciona exactamente igual que la productividad. O sea, ahorita hablándote, yo decía, es que funciona igual. O sea, no necesito crear algo para mí, para la vida que yo estoy llevando, para mi estilo de vida, no para el de otras personas. Y también tengo las sesiones que ya son un poquito más distintas porque son sesiones de psicoterapia, que soy psicóloga, entonces son sesiones de psicoterapia, pero siempre las sesiones son muy llevadas a este estilo de vida, un estilo de vida de conocerte, de conocer tu mundo interno, de saber habitarte, de saber estar presente, de saber construir la vida, pero bajo como tus términos y condiciones, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Entonces sí, en esas ando. Muchas Me gracias por el encanta. espacio. No, me encanta, me encanta. Les voy a dejar el perfil de Gaby, que ahí obviamente pues ya pueden conocer un poquito más sobre lo que hace. Ella también, yo me identifico mucho con Gaby porque ella refleja mucho lo que enseña. Entonces yo siento que eso es un plus cuando busques mentores, de que si hablan de algo es porque lo están aplicando realmente en su vida. Eso es demasiado necesario. Entonces ahí se las dejo. Especializada en hábitos, esta chica. Gaby, nuevamente, gracias por tu Ay, gracias tiempo, a por ti. todo, todo, todo el valor que nos acabas de dar. O sea, otra vez, yo entré sin expectativas y todo me sorprendió lo que hablaste, todo lo que contaste fue demasiado clave e importante. Así que este es un recordatorio nuevamente para todas las personas que están pensando en ingresar. Empezamos el 3 de agosto. Las inscripciones para lista de espera están abiertas con $50 off y con prioridad para separar su cupo. Y en una semana se abren inscripciones para todas las personas. Gaby, ¿algo último que decir o nos vamos? No, Val, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que a veces uno necesita como la sacudida
de un programa así. Y Mm. para mí fue como que una sacudida, pero en el buen sentido, ¿no? Como una sacudida de realidad y de poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Como que esa guía, pero con sacudida, pero con Sí, sí. acompañamiento, como con amor, como con todo eso. Y me encanta haberlo vivido y que 2 años después todavía siga tan presente en mí. Es que esas preguntas no me las hice desde hace 2 años y 2 años No. después como que siguen estando muy ahí en mi conciencia. Entonces, si es así, es porque de verdad impactó mi vida. Wow, sí, eso me hace demasiado feliz. Bueno, nada más, nos vemos Gracias. en un siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a estar con Valentina, con una tocaya, para que nos cuente ese proceso. Gaby, gracias y A nos ti, Val. vemos. Bye.